Alemania ya ha dado la alarma. El sistema no aguanta más. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto para el futuro de millones de europeos, incluyendo España, para las pensiones, la sanidad y hasta para las próximas generaciones? Quédate hasta el final, porque lo que te voy a mostrar no solo revela cómo hemos llegado a esta crisis que explotará en muy poco tiempo, sino también qué podría pasar en los próximos años si no se actúa a tiempo. Europa. El continente que durante décadas fue sinónimo de derechos sociales, sanidad gratuita, pensiones aseguradas y servicios públicos de primer nivel. Un modelo de bienestar admirado en todo el mundo, que simbolizaba seguridad, igualdad y progreso. Para millones de personas, vivir en Europa significaba tener la tranquilidad de que, pasara lo que pasara, el Estado estaría allí para protegerlos. Pero hoy, ese mismo modelo enfrenta su mayor crisis en generaciones. Alemania, la locomotora económica de la Unión Europea, lo ha dicho sin rodeos. Ya no es sostenible. Bienvenido a Finanzas y Emprendimiento. En este video vamos a recorrer las raíces históricas y económicas de este colapso anunciado. Hablaremos del peso insoportable de las pensiones, de la deuda que crece sin control, de una demografía que envejece y de un crecimiento económico que ya no alcanza. Te llevaré desde la Roma antigua hasta la Europa del siglo XXI, pasando por Bismarck, la posguerra y las reformas fallidas de Macron. Prepárate, porque lo que descubrirás es que la fiesta del bienestar europeo podría estar llegando a su fin. Pero también veremos qué opciones tiene el continente para evitar un colapso total. No te lo pierdas. Sección 1. Orígenes históricos del estado del bienestar. Para entender la magnitud de la crisis actual, debemos retroceder en el tiempo. La idea de que la sociedad debe cuidar de sus miembros más vulnerables no nació en el siglo XX. Ya en la antigua Roma existía un sistema llamado annona, mediante el cual se repartía grano gratuito a los ciudadanos más pobres. También había leyes que protegían a huérfanos, ancianos y discapacitados. No era un estado del bienestar como lo entendemos hoy, pero sí una forma temprana de garantizar cohesión social y evitar revueltas en una población desigual. El verdadero antecedente moderno llegó siglos después, en Alemania. A finales del siglo XIX, el canciller Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, introdujo las primeras pensiones públicas y seguros de enfermedad y accidentes laborales. Bismarck no lo hizo por pura filantropía, sino como una estrategia política. Quería neutralizar el auge del socialismo, ofrecer seguridad a los trabajadores, al mismo tiempo asegurar que el imperio alemán mantuviera una fuerza laboral sana y productiva. Ese modelo se expandió rápidamente por Europa. Países como Reino Unido o Francia adoptaron esquemas similares, aunque con variaciones. Pero el gran salto se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba devastada, con millones de muertos, infraestructuras destruidas y sociedades desmoralizadas. En ese contexto, los gobiernos entendieron que era necesario ofrecer algo más que reconstrucción. Había que dar seguridad. Nació entonces el estado del bienestar tal como lo conocemos. Sanidad universal, educación gratuita, subsidios por desempleo, ayudas a la familia y pensiones generosas. Suecia y Dinamarca llevaron este concepto a su máxima expresión, creando modelos casi utópicos basados en impuestos muy altos y una redistribución radical de la riqueza. La promesa era clara: ningún ciudadano quedaría desprotegido. Pero aquí surge la primera gran pregunta. ¿Se diseñaron estos sistemas para durar siempre o solo para épocas de crecimiento y bonanza? La respuesta la estamos viendo hoy. Sección 2. La sostenibilidad económica. Llegamos al presente. El estado del bienestar europeo enfrenta un reto existencial. Su sostenibilidad depende de tres factores clave: la población activa, el crecimiento económico y la deuda pública. Primero, las pensiones. Europa envejece a un ritmo imparable. Cada vez hay menos trabajadores jóvenes para sostener a más jubilados. En 1970, Alemania tenía casi 5 trabajadores activos por cada pensionista. Hoy, apenas llega a 2. Esto significa que el peso que antes se repartía entre muchos, ahora lo soportan pocos. Y cada vez esos pocos tienen que aportar más. Segundo, la deuda. Tras la crisis de 2008,
Muchos países recurrieron al endeudamiento masivo para rescatar bancos y mantener sus economías a flote. Luego llegó la pandemia de COVID-19, que obligó a inyectar billones de euros en ayudas, subsidios y programas de emergencia. El resultado: países como Italia y Grecia con deudas que superan el 150% de su PIB, España y Francia por encima del 110%, y Alemania, que siempre fue ejemplo de disciplina fiscal, con cifras récord. Tercero, el crecimiento real. Durante el auge económico de los años 50, 60 y 70, Europa podía financiar su bienestar gracias a un crecimiento sólido, que generaba más ingresos fiscales año tras año. Hoy, ese crecimiento es débil, casi plano en muchos casos. Las economías maduras de Europa se enfrentan a una competencia feroz de Asia y América, a la desindustrialización y a una productividad estancada. El resultado es una tormenta perfecta: menos trabajadores, más jubilados, deudas crecientes y crecimiento insuficiente. Una ecuación que, en el largo plazo, simplemente no cuadra. Sección 3. La advertencia de Alemania. Alemania, el motor de Europa, ha sido la primera en levantar la voz. En los últimos meses, el ministro de Finanzas ha dicho claramente que el actual sistema de pensiones ya no es sostenible, y no se trata de un discurso político alarmista. Los datos muestran que, si no se hacen reformas profundas, el déficit del sistema se disparará en los próximos años. El dilema es enorme. Subir impuestos haría menos competitiva a la economía alemana, desincentivaría la inversión y podría frenar el empleo. Reducir las prestaciones sociales, en cambio, provocaría protestas masivas y descontento ciudadano. Alemania está en una encrucijada, pero lo que le pasa a Alemania no se queda en Alemania. Lo que ocurre allí es un espejo de lo que enfrentan casi todos los países europeos. Sección 4. Demografía envejecida. La demografía es el enemigo silencioso del bienestar europeo. En países como Italia y Alemania, la tasa de natalidad está por debajo de 1,5 hijos por mujer, muy lejos del 2,1 necesario para mantener la población estable. Al mismo tiempo, la esperanza de vida supera los 82 años en gran parte de Europa. Esto significa que la población trabajadora se reduce, mientras que la población jubilada y dependiente crece. El impacto es doble: menos cotizantes y más gasto en sanidad, cuidados y pensiones. España, Francia y Portugal enfrentan la misma situación. Y a esto se suma otro factor: la emigración de jóvenes hacia otros países, lo que vacía aún más la base de cotizantes en algunos estados. Si no se corrige esta tendencia, llegará un momento en que habrá más jubilados que trabajadores activos, y ningún sistema, por generoso que sea, puede sostener eso indefinidamente. Sección 5. La deuda creciente. La deuda pública europea es otra bomba de tiempo. Durante años, los gobiernos se financiaron con deuda barata gracias a los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo. Pero con la inflación reciente, los tipos han subido, y ahora la deuda es mucho más cara de mantener. Cada vez más dinero público se destina a pagar intereses, no a educación, innovación o sanidad. Esto genera un círculo vicioso: menos inversión en crecimiento, más dependencia de la deuda y mayor presión sobre el sistema de bienestar. Sin un cambio radical, Europa corre el riesgo de entrar en una crisis fiscal de la que sería muy difícil salir. Sección 6. Reformas intentadas. Europa no ha estado de brazos cruzados. Francia, bajo Emmanuel Macron, intentó aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, y las calles se llenaron de protestas. Alemania ha debatido incentivos para que las familias tengan más hijos y para atraer inmigración cualificada. Otros países han recortado subsidios o limitado el acceso a ciertos beneficios, pero todas estas medidas enfrentan un mismo problema: la resistencia social. La gente no quiere perder derechos que siente como adquiridos, y los políticos, temerosos de perder votos, raras veces se atreven a impulsar reformas profundas. El resultado es que las soluciones son parches temporales, que no atacan el problema de raíz. Sección 7. El futuro sin reformas. ¿Qué pasará si Europa no cambia de rumbo? Los escenarios son preocupantes. 1. Recortes en pensiones y prestaciones sociales. Lo que antes era un derecho universal
podría reducirse a lo básico. Segundo, aumento de impuestos a los jóvenes. Esto generaría tensiones intergeneracionales, los más jóvenes sosteniendo a una población mayor que cada vez demanda más. Tercera, edad de jubilación cada vez más alta. No sería raro ver jubilaciones a los 70 años o más. Cuarto, aumento de la desigualdad. Los más ricos podrán pagar seguros privados de salud y planes de pensiones, mientras que las clases medias y bajas dependerán de un Estado cada vez más limitado. En resumen, si no se hacen reformas profundas, el modelo europeo de bienestar corre el riesgo de convertirse en una sombra de lo que fue. Sección 8. Reflexión final. El estado del bienestar europeo está en una encrucijada histórica. Desde la Roma antigua hasta la Europa del siglo XXI, la idea de cuidar a los más vulnerables ha sido un pilar de cohesión social. Pero hoy, la deuda, la demografía y el estancamiento económico obligan a repensarlo. El futuro dependerá de la capacidad de Europa para adaptarse, innovar y reformar. ¿Será capaz de hacerlo? Eso está por verse. Lo que está en juego no es solo la economía, sino la confianza de millones de ciudadanos en su sociedad y en su futuro. Lo cierto es que las decisiones que se tomen hoy marcarán el destino de toda una generación. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino qué tipo de cambios aceptará la sociedad europea. ¿Un recorte doloroso ahora para salvar el sistema o una crisis aún más dura dentro de unos años? Si este análisis te ha resultado interesante, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido sobre economía, noticias, inversión y emprendimiento. Y déjame en los comentarios tu opinión. ¿Europa logrará reformar el estado del bienestar a tiempo o estamos presenciando el fin de una era? Gracias por acompañarme en Finanzas y Emprendimiento. Nos vemos en el próximo video.